Herrera en COPE. Estar informado. David Gistau, Jorge Bustos, Antonio Jiménez, estamos en Herrera en COPE, @cope.es. Y esta mañana tenemos el gusto de saludar a nuestro buen amigo don Julio Anguita González. Señor Anguita, ¿qué tal? Buenos días. Pues buenos días, aquí en la emisora de COPE en Córdoba, en una magnífica plaza. Señor, magnífico lugar. Pues ya usted, don Julio, cómo están las cosas. Pues no sé, usted verá de qué cosa. Creo que hay varios millones de cosas de las que hablar. Sí, hay muchas. ¿Usted ve que cree que es correcto la calificación o la consideración que se ha hecho del número 1 de la lista conjunta por Almería, el señor Julio Rodríguez, por parte de miembros de Izquierda Unida? ¿Y qué calificación? Porque verá usted, pues yo por la mañana no leo nada en absoluto, leo por la tarde y entro en los periódicos. Y así que usted me lo explica y yo daré mi opinión. Pues mire, ha dicho la representante de Izquierda Unida, Rosalía Martín, que es un hombre de guerra, un hombre OTAN, que eso no es de recibo para ser número 1 en la lista de Izquierda Unida Podemos, y que si no, que traigan al mono a medio, con el que ha establecido una cierta comparación, al parecer. Bueno, mire usted, esas son sus opiniones. Lo que creo es que hay maneras de dar las opiniones más, diría yo, más morigeradas, más correctas, ¿no? Podríamos hablar de la manera de hacer el mensaje, independientemente de la valoración que le merezca Izquierda Unida de Almería el comportamiento de este señor, ¿no? Pero creo que se pueden hacer cualquier calificación, cualquier juicio, siempre y cuando se respeten determinadas normas, diríamos de buen gusto. Sí. Pero ¿cree usted que es acertado independientemente del comentario? No, mire usted, yo en esas decisiones no voy a entrar, porque cada uno hace la lista que quiera. Y sobre todo me permite que yo vengo aquí a la COPE, espero que se me hable de otros proyectos, pero del menudeo eso nunca entro, porque ya no estoy en activo, ¿me entiende usted? Yo hablo de proyectos y demás, así que le he dado mi calificativo sobre el lenguaje que se ha utilizado y ya no entro más, ¿no? Sí, es más correcto, o sea, más morigerado, vamos a decir una palabra. Quiero decir, el lenguaje político debe ser siempre más correcto, sí. De todas maneras, ustedes los comunistas se pelean mucho entre sí, cuando tienen oportunidad, las tensiones suelen ser, me da la sensación, que más duras que en otros partidos o en otras tendencias políticas. Bueno, esa es una sensación indiscutiblemente subjetiva, porque yo recuerdo todavía las crisis del Partido Popular con el señor Fraga-Iribarne, las crisis de la Unión de Centro Democrático, las crisis del Partido Socialista en su congreso, no recuerdo cuál fue, en el año 1979. Por tanto, en los sitios donde se suele debatir, pues hay crisis, sobre todo cuando se ve de una manera muy apasionada la política, ¿no? O sea que no es privativo del Partido Comunista ni de los comunistas el que haya debates internos. Podríamos repasar la historia de España en los últimos 40 años y nos encontraríamos con cosas tremendas, ¿no? Sí, pero más que particularizar en el partido, yo hablaba en la historia, ¿no? de la historia del propio comunismo. Cuando no te salen los chinos, te salen los troscos. Cuando no te salen además parecen irreconciliables entre ellos. Bueno, sí, pero que repito que siguiendo la historia de las internacionales, de la internacional socialista, de la internacional comunista y de otra, el movimiento obrero ha tenido siempre mucho debate interno. Ha habido 4 internacionales, o 5 si metemos la 2,5, ¿no? Y esto significa que hay vida y que hay debate y que a veces pues figuran las posiciones subjetivas, pues se imponen a una ponderación o a un equilibrio o a un debate más serio. Pero esto es la forma de la política, que es apasionada. Pero repito que me lo encuentro en toda la historia, porque en fin, algo conozco la historia, muy poquito por sea, y entonces toda la historia de los movimientos políticos es una sempiterna división. El movimiento republicano, por ejemplo, en España, ha sido una división y una permanente subdivisión. Eso ha originado incluso a lo largo de la historia divisiones en el seno del propio Partido Socialista, que dio origen, por ejemplo, a la creación de los partidos comunistas, ¿no? Y no digamos la Unión de Centro Democrático, que aquello fue una sempiterna y perenne división, acusada desde fuera, pero también porque internamente se estaba potenciando. Pero bueno, se supervive y se sigue la vida. ¿Qué le parece que hay informaciones que certifican, hay que darle el valor que queramos a esa certificación, pero certifican
que el origen de Podemos, la Fundación CEPS, fue generosamente regada con dinero del régimen venezolano. ¿Eso cree usted que, a pesar de que no tenga, vamos, yo creo, no tiene trascendencia jurídica ninguna, cree usted que políticamente obliga a dar explicaciones? Yo creo que hay que dar primero explicaciones si se está ante unos documentos que tienen respaldo de que sean verídicos. Primero eso, porque lo último que ha ocurrido con Podemos y con el juez este que quiso imputar a su compañera es altamente escandaloso. Claro que ha incurrido en prevaricación, pero creo que sí, que si hay elementos se deben debatir. Ahora bien, puesto así, yo creo que hay que debatir, porque yo estoy de acuerdo en que se debata ese tema de Podemos si hay elementos. Pero podemos hablar de otras financiaciones también, porque aquí me gusta hablar de todo el mundo. Hablar de la financiación, por ejemplo, de Su Majestad el Rey, sobre la participación en lo del petróleo, la financiación del Partido Popular. Y, por tanto, la financiación de Podemos, si se demuestra que no es correcta o que incurre en cualquier delito, pues que se lleva a los tribunales. Pues claro que sí. Pero vamos a hablar de saneamiento de la vida política española, de tutti quanti puedan ser financiados de manera irregular. ¿De acuerdo? Claro. Hablando de las puertas giratorias, el Partido Socialista le ofrece a la magistrada Margarita Robles, por lo que yo tengo un respeto, hondo respeto, formar parte de su lista. ¿Eso, según el criterio de ustedes, formaría parte de las puertas giratorias? El que forme, no, vamos a ver, yo creo que un partido político... Y después de formar pueda volver. No, las puertas giratorias son utilizar el cargo político para entrar en la empresa privada y dar información privilegiada. Esas son las puertas giratorias tal como yo la entiendo, es decir, los expresidentes de gobierno o otros cargos que se van a la empresa privada, le dan las informaciones y conocimientos que ellos han adquirido cuando han ejercido tales responsabilidades y la empresa privada, pues diríamos, se beneficia de esa información. Eso es las puertas giratorias y que además un señor que ha estado en la política se encuentra después un acomodo, no en su profesión si la tuviera, sino un acomodo como consecuencia de haber ejercido una responsabilidad política. Esas son las puertas giratorias. Ahora que una señora, que creo que es juez, ¿no?, que crea conveniente porque su partido la nomina que sea candidata a una lista, me parece que es correcto. Más cuestiones de la pura y dura actualidad. ¿Usted cree que el bloque que formarían Podemos más Izquierda Unida y el Partido Socialista, en el caso de que sea viniera, podría formar una sólida mayoría en las próximas elecciones? A mí las mayorías siempre es en torno a qué. Pero usted, yo sé que soy muy cansino, pero es que yo pienso así. A mí hablar de mayoría, ¿para qué? Es lo mío, mucha gente, ¿para qué? ¿Para la guerra o para hacer la paz? Así que usted, no me refiero a usted en este caso concreto, dígame para qué, para hacer qué, y entonces vamos a hablar. Porque yo con la gente voy si tengo un proyecto compartido, si no, no voy con nadie. Así que en mayoría en torno a qué programa, en torno a qué proyecto, en torno a qué objetivos, y entonces yo entro a formar mayoría. Pero formar mayoría por formar mayoría, a mí francamente eso no me seduce. Hombre, las diferencias, es una sensación que tengo yo, las diferencias de programa entre la UTE, Podemos Izquierda Unida y el Partido Socialista, en algunos puntos me parecen significativas. ¿Todo es salvable en una negociación y a todo se puede llegar? ¿O cree usted que esa fusión es muy difícil? Yo creo que si nos sentamos a discutir, por ejemplo, la situación en que está lo que se denomina el Reino de España, miembro de la Unión Europea, con unos problemas económicos muy graves, con unos problemas de financiación, con unos desequilibrios muy condenados por el Tratado de Maastricht y por los siguientes tratados, con una falta de perspectiva en torno a qué va a ser de la juventud española, con 1 millón y pico de españoles fuera trabajando, con la falta, sobre todo, como he dicho anteriormente, de perspectiva, que es inquietante, con un sector productivo que vive a costa de escaso valor añadido. Esto es inquietante. ¿Por qué? Porque hemos desmantelado la industria, porque se han privatizado sectores de la producción importantes. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro de nuestro país? ¿Cuál va a ser el futuro de España? Yo creo que empecemos a analizar. Y ahora bien, aquellos que coincidan, seas quienes fueren, fíjese, vengan de donde vengan, si encuentran una salida que pueda establecer una pequeña esperanza siquiera para los próximos 10 o 15 años, pues me parece muy bien que pacten. Pero primero es eso, ir a los problemas de fondo. Hoy el problema de España se llama estar en la Unión, en esta Unión Europea, con las consecuencias que esto ha traído. Vamos a ver cómo lo podemos resolver.
¿Usted es partidario de salir de la Unión Europea? No, Yo soy partidario de salir de esta Unión Europea, sí señor, porque además fui partidario y estuve en contra de ella desde que usted sabe que Izquierda Unida fue de las pocas fuerzas políticas y sociales que se opusieron al Tratado de Maastricht, ¿no? El tiempo después ha ido dando razones. Lo que pasa es que salir de la Unión Europea ese es el objetivo, pero hay que ver cómo y con qué aliados y en torno a qué construcción europea alternativa, porque hay que construir Europa, no podemos encerrarnos en las fronteras. Esto es un debate que debe hacerse con serenidad, pero desde luego, si usted me pregunta así de manera taxativa, sí, estoy en contra de esta Unión Europea del euro. Ahora, a partir de esta afirmación mía, tengo que establecer cómo haría un movimiento alternativo. ¿Está usted a favor de un referéndum de autodeterminación en Cataluña o en donde proceda? El derecho de autodeterminación es un derecho que hemos defendido a las posiciones de izquierda, pero naturalmente basado en la propia legislación. Mantengo que la legislación española, es decir, la Constitución española actual, en su artículo 10, facilita la posibilidad de ejercer el derecho de autodeterminación. Y me voy a explicar. Si ustedes tienen delante el artículo 10 de la Constitución española, dice que esta Constitución bebe de la fuente de los derechos humanos y documentos concomitantes con esos derechos humanos. En el año 1966 se firmó un tratado vinculante, tan vinculante como el Tratado de Maastricht, que lo firmó Adolfo Suárez en nombre del Reino de España, en torno a los pactos de 1966, que son pactos de origen económico, de origen político y después un protocolo vinculante. En el artículo primero, apartado 3, se habla del derecho de autodeterminación, pero no, como se ha dicho muchas veces con ligereza, solamente para los territorios coloniales. No, dice así, y voy a citar de memoria, pero creo que no me equivoco. Los territorios tienen derecho a ejercer el derecho de libre determinación, no utiliza la palabra autodeterminación, sino libre determinación, y dice a continuación, incluso los territorios administrados en régimen de fideicomiso o de colonia, incluso en castellano, en alemán, en ruso, en chino y en portugués, que yo lo he visto por si la palabra incluso tenía un significado distinto al castellano, significa que hay más. Pues bien, a continuación, es verdad que en la Asamblea de las Naciones Unidas se ha cuestionado que esto sea viable de aplicar, pero la Asamblea General de las Naciones Unidas está por debajo de los tratados. Y de hecho, en Gran Bretaña, en Canadá, pues se ha podido hacer este referéndum. ¿Esto significa que un referéndum sobre autodeterminación se puede hacer e improvisar de la noche a la mañana? No. Eso necesita un ejercicio, unos ritmos, un tiempo y sobre todo ¿por qué? Yo mantengo, y con esto termino, yo mantengo que si aquí hubiera habido inteligencia política y valor político, se había resuelto ya este tema con una consulta que se hubiese hecho hace tiempo. Yo creo que Madrid, entendiendo Madrid como la administración central del Estado, ha sido muy torpe, ha sido un huevero de creación no de soberanistas, sino de independentistas, porque el separarse un Estado en este momento es una auténtica locura, pero hay que explicar por qué. Y hay que tratar el tema desde una visión política y sobre todo aclararse desde una constitución confusa, que habla de regiones y nacionalidades cuando cualquier catedrático de derecho constitucional sabe que nacionalidad y nación es lo mismo, pero aquella constitución se hizo para tente mientras cobro y esos problemas no los solucionó. Sí. Perdone usted lo largo que he sido. No, pero muy interesante. Mis compañeros quieren saludarles, son seguidores suyos. Son seguidores, vamos a ver, hay maneras de seguir. Cariñosas y también la de la policía. Les seguimos y hablamos con usted de vez en cuando, señora. Ya lo sé. Por eso. Si les conozco a ustedes. Bueno, pues con la brevedad y concreción con la que viene respondiendo, yo me voy a permitir hacerle dos preguntas muy concretas. Volviendo a Almería, no vamos a entrar en el terreno de las formas, que ya usted ha criticado, y el descalificativo, pero sí me gustaría que me dijera si es coherente la posición de sus compañeros de Izquierda Unida, rechazando a un exmilitar al frente de la candidatura, dado que Izquierda Unida es antimilitarista y anti-OTAN, ¿no? Vamos a ver, vamos a coger la historia. Yo creo que a veces olvidamos lo que... Mire usted, la República Española fue defendida por militares también. Y hubo guardias civiles que se enfrentaron a los sublevados, a los rebeldes de Franco, y los desarmaron. La Guardia Civil, en concreto, en Barcelona. Y por tanto hay militares que son de izquierdas. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, desde una perspectiva, yo que sé, desde Venezuela, pues Hugo Chávez era militar.
Entonces hay una visión, yo creo que es muy estrecha sobre estas cuestiones. El atlantismo naturalmente es una posición que seguramente defenderá este señor. Pero bueno, yo creo que en estos momentos estamos ante otros problemas. Yo creo que en esta visión del antimilitarismo significa ir contra la guerra, contra la inversión militar. Pero existe el ejército. Y repito, en la tradición de izquierda todo el mundo se siente muy orgulloso del ejército rojo. Y del mariscal Malinowski y de Zhukov. Yo creo que hay que meter las cosas dentro de cierta racionalidad. Y ya de esa racionalidad yo creo que se puede ser antimilitarista y anti-OTAN. Yo soy anti-OTAN, pero siempre guardando determinados parámetros de sensatez. Y ya no puedo decir más. Bueno, y la segunda, muy breve también. Ha dicho Llamazares que sí, esto del acuerdo con Podemos ha sido algo así como cambiar votos por un espejismo, que es como decir, ustedes han cambiado unas siglas y unos votos por la nada. Sí, que no sabe dónde está el diablo. Exacto. Va a quedar, ¿teme usted que quede diluida hasta su desaparición Izquierda Unida después de de esta coalición, de este negocio? Mire usted, a mí me mete usted en una cofradía o en una organización que no es la mía y yo no me diluyo, porque tengo convencimiento, tengo coherencia y tengo organización. La historia de la izquierda y del Partido Comunista, y ahí está, ha sido siempre la de entrar o estar en otras organizaciones, en otras instituciones, y no ha desaparecido. Se desaparece cuando no hay convicciones propias. Y cuando se cree que el estar presente significa el que los símbolos sean visibles, mal vamos. Porque el convencimiento político es unos contenidos que uno vive con apasionamiento y con racionalidad. ¿Ha desaparecido el Partido Comunista porque se metió y renunció a muchas cosas a favor de Izquierda Unida? No. Yo creo que esos miedos son, además, y además, repito, si desapareciese, porque el objetivo de cambiar el país se ha conseguido, bendita muerte que da vida. Porque a mí me enseñaron cuando entré en el Partido Comunista de España en la clandestinidad, que no era estos tiempos de ahora, que el partido era un instrumento al servicio de conseguir la revolución y que conseguir la revolución el partido desaparecía. Son instrumentos, no son fines. Para mí es otro mundo el fin. Y el partido es una herramienta. Yo creo que esto debíamos entenderlo, pero esa herramienta no desaparece, repito, si está cohesionada, si sirve a la organización en la que entra. Eso se llama, y ya que estamos en una iglesia, en la emisora de la iglesia, eso se llama tener fe viva. Así me entenderán perfectamente los creyentes. Buenos días, don Julio. Yo le quería preguntar, ¿tiene usted dos ahijados, por decirlo así, políticos ahora? Uno más legítimo que otro. No me impute usted paternidades ni siquiera políticas. Bueno, Alberto Garzón y Pablo Iglesias. Políticos, por decirlo así. Ya lo sé. Pero... Sepan ustedes que soy andaluz, también bromeo. Claro. Andaluz y comunista. Pues, ¿cómo? Andaluz y comunista. Sí, señor. Sí, señor. Alberto Garzón... Por este orden cronológico. Primero nací en Andalucía y después me hice comunista. Sí. Alberto Garzón sería, digamos, el legítimo, ¿no? Porque es sigue siendo el representante de Izquierda Unida, y Pablo Iglesias en los últimos tiempos se ha contado, se ha informado de que mantenía con usted una interlocución pues bastante frecuente para, digamos, llevar a buen término esto que se ha producido, que es la fusión o absorción, o como se quiera decir, no sé si usted mantiene con ambos actualmente una relación que sigue siendo fluida, y sobre todo en el caso de Garzón. ¿Qué le dice cuando Garzón, si se le queja, si es el caso, de que algunos, como el alcalde de Zamora, o otro, como vamos a mencionar, de Almería, algunas regiones o algunos de Izquierda Unida todavía ven bueno, por propio Lara o Gaspar Llamazares, por ir más lejos, siguen criticando esta fusión, y a lo mejor van criticando al propio Garzón, que siente a lo mejor su liderazgo cuestionado? No sé cómo le reconforta a los dos jóvenes turcos de su padrinazgo, por decirlo así. Bueno, lo de jóvenes turcos vamos a apartarlo. Sí. Es una expresión. Porque, vamos a ver, son dos personas con las cuales yo me encuentro bien cuando hablo con ellos. Coincidimos en objetivos y además venimos de una matriz común, de un sello común. Y eso no se puede olvidar, aunque después haya habido matices. Pero estamos tallados en la misma matriz, que quede claro. O sea, que somos comunistas, y eso está ahí, con matices aquí y allá, pero no lo ocultamos. Y por tanto, es que claro que hemos tenido contactos y hemos hablado. Pero desde luego, de lo que yo no hablo nunca es si hay conflicto en tal sitio o en tal otro. Hablo de proyectos. A mí siempre me gusta hablar de futuro.
de tácticas, de estrategias, de logística política, de ideario, de programas. Y claro que hemos hablado. Y en cuanto, no sé qué me han preguntado los temas. No, pero por ejemplo, ¿la táctica de Yamazar le parece errónea? Creo que se equivoca. Lo que pasa es que, bueno, pero se equivoca, tiene derecho a equivocarse. Porque además, yo creo que Izquierda Unida ha tenido momentos en los que ha tenido pactos y acuerdos. Recuerdo el año 2000 con el Partido Socialista, y aquello no salió bien. Podía haber salido bien, ¿no? Y no pasa nada, vamos aprendiendo de esas cosas. Ahora, ¿qué es lo que hay? ¿Puede salir esto mal? Pues claro que puede salir mal. Yo creo que tiene un índice de probabilidad muy bajo, pero puede salir mal. Pero en política, como en las empresas o en la creación, porque en política y creación hay riesgo. Y el que no asume el riesgo se tiene que morir, porque evidentemente no es capaz de resolver contradicciones y problemas. Esta es la hermosura de la política, que hay creación y que hay que asumir riesgos. Esto no es para gente tranquila, ¿eh? Esto no es para rentistas políticos, que se sientan, se instalan en el partido y dicen, bueno, a esperar. No, estos señores debían estar ya, pues en un casino o en todo caso en una residencia, pero no pueden estar en la actividad política. Pobre don Gaspar. No es con Gaspar, cuidado, vale. En absoluto. Vale. Yo considero mucho a mi compañero, he sido con él compañero muchos años en la presidencia de Izquierda Unida y lo valoro positivamente, aunque hay momentos como este en que discrepo, obviamente. Buenos días, señor Anguita. Buenos días. Ahora, cuando hablaba usted de los tres personajes, de usted mismo, de Iglesias y Garzón, decía que no ocultan, que vienen de esa misma matriz comunista. Claro. Me parece que en el caso de Pablo Iglesias eso no es verdad, porque lo ha estado ocultando hasta hace 10 minutos. De hecho, él inventó ese paradigma nuevo, de arriba y abajo, lo nuevo y lo viejo, para no definirse de izquierdas, para no perder esa transversalidad. Se definió el Partido Comunista como el Pitofo Gruñón, una banda de banderas perdedoras a las que él no quería pertenecer. Vamos a ver. Y todo eso ha cambiado ahora para entonces, ¿cómo valora la táctica anterior y la mutación actual? No me meta en peleas de vecinos, porque yo no entraré ahí, ¿eh? ¿Sabe usted? Y me he criado en barrios de peleas de vecinos, pero siempre he tenido la inteligencia de no entrar. Vamos a ver. El señor Iglesias, cuando digo que venimos de la misma matriz, es que es cierto. Lo que ocurre, no, si yo lo sé, lo que pasa es que él lo negaba. Lo que ocurre, el discurso de arriba y abajo. Yo estoy de acuerdo con ese discurso, y se lo voy a explicar a ustedes. El tremendo error de la izquierda, que la derecha no ha caído en él, es presentar por delante con los atributos y con la entidad de izquierdas. ¿Qué hace la derecha? La derecha dice, señores, voy a hacer una propuesta para la inmensa mayoría del país. Es una propuesta de derecha, pero que ellos creen que le conviene a la mayoría. La izquierda ya tiene que aprender a hacer propuestas en nombre de la racionalidad a la inmensa mayoría. Todos sabemos que son la izquierda, pero hay un regusto en decir, no, yo soy la izquierda, en el carácter identitario. Y yo creo que cuando se habla de arriba de abajo, porque es cierto, yo no puedo ir ahora mismo a la gente y decir, mire ustedes quieren que esto cambie, vamos a ver, háganse ustedes del Partido Comunista, la solución de esto es el comunismo. No, la solución de esto son cosas concretas, fíjese, incluso con el instrumento de la Constitución en la mano, que permiten ir avanzando. Es decir, la izquierda tiene que hacer propuestas y programas, desde ella misma, pero que le beneficien a la inmensa mayoría. Esto es ese salto que hay que entender. Por eso ese afán de colocar, no, esto es la derecha, esto es la izquierda, resalta lo identitario en detrimento de aquello que puede unir, que son los programas y los beneficios de la mayoría. Por eso digo que el de arriba y abajo, pues claro que sí, en un momento, para que la gente entienda, hay que decir, mire ustedes, los que estamos, pasándolo mal. Hombre, es que tenemos 3 millones de personas que han pasado de la clase media a estratos más bajos de la sociedad. Es que tenemos problemas gravísimos. Esto significa entonces que hay una minoría que detenta el poder económico, el auténtico poder, en detrimento de la mayoría. Por eso dice arriba y abajo. Después todos sabemos perfectamente que el ideario y la ideología es la manera de transmitirlo. Y les voy a poner un ejemplo y termino, porque me enrollo. Cuando yo leí, cuando estudiaba historia, que el jesuita padre Verbiest se fue a la China para predicar el cristianismo, pues asimiló a la Virgen María con la diosa Luna. Y a Dios con el Dios Sol, pero no en el sentido exacto, sino en el sentido figurativo para que ellos fueran entendiendo el mensaje de la nueva religión. Pues esto pasa en política, es cuestión de didáctica, de pedagogía.
¿Y tiene usted la tentación de volver a las Cortes o no? ¿No le han hecho la oferta de que, hombre, dada la forma en que siente y vive la política el que me la haga peligra ver. su integridad física? O sea, no se lo han hecho, ¿no? No lo han dicho. No, Don Julio, venga usted para acá, preséntese por Córdoba. Sí, voy por las Cortes de vez en cuando porque he tenido que ver unos documentos y demás. Saludo y me vengo rápido. No vaya a ser que se quede. No, es que no tengo buenos recuerdos de esos sitios, no sé. Yo he trabajado... Hombre, pero la política sí tiene buenos recuerdos de usted. Es que muchas veces la política no es solamente el Parlamento. Yo decía que muchas veces el Parlamento constituye la parte mínima de la política, aunque es necesario, ¿eh? Todo aquello que no pase por la institución democrática no tiene validez, pero es muy aburrido. La política se hace mucho mejor en la calle, en los debates, en las instituciones, en asambleas, porque aquello es un corsé, es como un rigodón. La política en el Parlamento es bailar el minué o el rigodón. Y yo, francamente, me gusta todavía más el rock. Sin embargo, perdóneme, sí, soy Nicolás Redondo, hijo. Sin embargo, yo tengo... hola. Hola, ¿qué tal estás? Un recuerdo a tu padre. Pues se lo daré, estará encantado de recibirlo de ti. Yo, sin embargo, recuerdo que en el Parlamento, que yo era joven cuando llegué y tú estabas en plena actividad con el programa, yo tengo que resaltar que después de los debates que eran intensos y muy duros con mi partido, con el Partido Socialista, sin embargo, luego tenías una relación amable, entrañable, con los de otros partidos políticos, especialmente conmigo alguna vez coincidimos tomando café en el Manolo, y la verdad es que eran muy agradables las conversaciones que tenía contigo, aun discrepando como discrepábamos en aquel momento y como seguimos discrepando, porque has establecido un verdadero marco honorable de una posición clara en la que la socialdemocracia casi no tiene nada que ver, ni antes ni ahora, ¿no? Pero era siempre muy claro, muy diáfano todo lo que decías, y desde luego lo decías cuando hablábamos fuera del hemiciclo con mucha tranquilidad, como has demostrado hoy también aquí. Lo cual nos permite discrepar. Vamos a ver, yo siempre he seguido la máxima que se le atribuye al rey Fernando el Católico de fortiter in re suaviter in modo. Bastante está la política de enfrentada para que encima lo llevemos a las relaciones personales. Porque creo además que esto es también un poco como la técnica, permitidme, del boxeo. Si yo ataco de una manera ruda o insultando, se me cierra el adversario. Y cuando un boxeador se va al rincón y se pone así los guantes, no hay quien entre. Entonces hay que hablar para que se establezca el diálogo. Y si tú estás convencido de que tu propuesta es la mejor, lo que tienes que hacer es posible que el oigo la escuche. Pero esto se llama persuadir. Lo que pasa es que para persuadir hay que estar convencido. Y para estar convencido hay que tener entidad, hay que tener idea y propuesta. Pero cuando tu esencia es solamente tu apariencia, es decir, el símbolo, automáticamente tú lo que haces es descalificar. No entras en el contacto. Pero vamos, eso es tan viejo ya como la propia humanidad. Esto se aprende en El arte de la guerra, que es un libro muy interesante. Sí, exactamente. Señor Anguitas, un placer siempre escucharle. Gracias a ustedes por escucharme y por aguantarme. Es fantástico oírle. Me alegro mucho de saludarle. Hasta la próxima, querido Hasta amigo. La próxima. Perdone usted lo largo que he sido. No, pero muy interesante. Mis compañeros quieren saludarle, son seguidores suyos. Son seguidores. Vamos a ver, hay maneras de seguir. Cariñosas y también la de la policía. Les seguimos y hablamos con usted de vez en cuando, señora. Ya lo sé. ¿Sabe? Por eso. Si les conozco a ustedes. Bueno, pues con la brevedad y concreción con la que viene respondiendo, yo me voy a permitir hacerle dos preguntas muy concretas. Volviendo a Almería, no vamos a entrar en el terreno de las formas, que ya usted ha criticado, y el descalificativo, pero sí me gustaría que me dijera si es coherente la posición de sus compañeros de Izquierda Unida, rechazando a un exmilitar al frente de la candidatura, dado que Izquierda Unida es antimilitarista y anti-OTAN, ¿no? Vamos a ver, vamos a coger la historia. Yo creo que a veces olvidamos lo que... Mire usted, la República Española fue defendida por militares también. Y hubo guardias civiles que se enfrentaron a los sublevados, a los rebeldes de Franco, y los desarmaron. La Guardia Civil, en concreto, en Barcelona. Y por tanto hay militares que son de izquierdas, y cuando estamos hablando, por ejemplo, desde una perspectiva, yo que sé, desde Venezuela, pues Hugo Chávez era militar. Entonces hay una visión, yo creo que es muy estrecha sobre estas cuestiones. El atlantismo naturalmente es una posición que seguramente defenderá este señor, pero bueno, yo creo que en estos momentos estamos ante otros problemas. Yo creo que en esta visión del antimilitarismo
significa ir contra la guerra, contra la inversión militar, pero existe el ejército. Y repito, en la tradición de izquierda todo el mundo se siente muy orgulloso del Ejército Rojo y del mariscal Malinowski y de Zhukov. Yo creo que hay que meter las cosas dentro de cierta racionalidad. Y ya de esa racionalidad yo creo que se puede ser antimilitarista y anti-OTAN. Yo soy anti-OTAN, pero siempre guardando determinados parámetros de sensatez. Y ya no puedo decir más. Bueno, y la segunda, muy breve también. Ha dicho Llamazares que esto del acuerdo con Podemos ha sido algo así como cambiar votos por un espejismo, que es como decir, ustedes han cambiado unas siglas y unos votos por la nada. Sí, que no sabe dónde está el diablo. Exacto. Va a quedar, ¿teme usted que quede diluida hasta su desaparición Izquierda Unida después de de esta coalición, de este negocio? Mire usted, a mí me mete usted en una cofradía o en una organización que no es la mía y yo no me diluyo, porque tengo convencimiento, tengo coherencia y tengo organización. La historia de la izquierda y del Partido Comunista, y ahí está, ha sido siempre la de entrar o estar en otras organizaciones, en otras instituciones, y no ha desaparecido. Se desaparece cuando no hay convicciones propias. Y cuando se cree que el estar presente significa el que los símbolos sean visibles, mal vamos. Porque el convencimiento político es unos contenidos que uno vive con apasionamiento y con racionalidad. ¿Ha desaparecido el Partido Comunista porque se metió y renunció a muchas cosas a favor de Izquierda Unida? No. Yo creo que esos miedos son, además, y además, repito, si desapareciese porque el objetivo de cambiar el país se ha conseguido, bendita muerte que da vida. Porque a mí me enseñaron cuando entré en el Partido Comunista de España en la clandestinidad, que no era estos tiempos de ahora, que el partido era un instrumento al servicio de conseguir la revolución y que conseguida la revolución el partido desaparecía. Son instrumentos, no son fines. Para mí es otro mundo el fin. Y el partido es una herramienta. Yo creo que esto debíamos entenderlo, pero esa herramienta no desaparece, repito, si está cohesionada, si sirve a la organización en la que entra. Eso se llama, y ya que estamos en una iglesia, en la emisora de la iglesia, eso se llama tener fe viva. Así me entenderán perfectamente los creyentes. Buenos días, don Julio. Yo le quería preguntar, ¿tiene usted dos ahijados, por decirlo así, políticos ahora? Uno más legítimo que otro. No me impute usted paternidades ni siquiera políticas. Bueno, Alberto Garzón y Pablo Iglesias. Políticos, por decirlo así. Ya lo sé. Pero... Sepan ustedes que soy andaluz, también bromeo. Claro. Andaluz y comunista. Pues, ¿Cómo? Andaluz y comunista. Sí, señor. Sí, señor. Alberto Garzón... Por este orden cronológico. Primero nací en Andalucía y después me hice comunista. Sí. Alberto Garzón sería, digamos, el legítimo, ¿no? Porque es sigue siendo el representante de Izquierda Unida, y Pablo Iglesias en los últimos tiempos se ha contado, se ha informado. Como he dicho anteriormente, de perspectiva, que es inquietante, con un sector productivo que vive a costa de escaso valor añadido. Esto es inquietante. ¿Por qué? Porque hemos desmantelado la industria, porque se han privatizado sectores de la producción importantes. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro de nuestro país? ¿Cuál va a ser el futuro de España? Yo creo que empecemos a analizar. Y ahora bien, aquellos que coincidan, seas quienes fueren, fíjese, vengan de donde vengan, si encuentran una salida que pueda establecer una pequeña esperanza siquiera para los próximos 10 o 15 años, pues me parece muy bien que pacten. Pero primero es eso, ir a los problemas de fondo. Hoy el problema de España se llama estar en esta Unión Europea, con las consecuencias que esto ha traído. Vamos a ver cómo lo podemos resolver. ¿Usted es partidario de salir de la Unión Europea? Yo soy partidario de salir de esta Unión Europea, sí señor, porque además fui partidario y estuve en contra de ella desde que usted sabe que Izquierda Unida fue de las pocas fuerzas políticas y sociales que se opusieron al Tratado de Maastricht, ¿no? El tiempo después ha ido dando razones. Lo que pasa es que salir de la Unión Europea ese es el objetivo, pero hay que ver cómo y con qué aliados y en torno a qué construcción europea alternativa, porque hay que construir Europa, no podemos encerrarnos en las fronteras. Esto es un debate que debe hacerse con serenidad, pero desde luego, si usted me pregunta así de manera taxativa, sí, estoy en contra de esta Unión Europea del euro. Ahora, a partir de esta afirmación mía, tengo que establecer cómo haría un movimiento alternativo. ¿Está usted a favor de un referéndum de autodeterminación en Cataluña o en donde proceda? El derecho de autodeterminación es un derecho que hemos defendido a las posiciones de izquierda, pero naturalmente basado en la propia legislación. Mantengo que la legislación española, es decir, la Constitución española actual,
en su artículo 10, facilita la posibilidad de ejercer el derecho de autodeterminación. Y me voy a explicar. Si ustedes tienen delante el artículo 10 de la Constitución española, dice que esta Constitución bebe de la fuente de los derechos humanos y documentos concomitantes con esos derechos humanos. En el año 1966 se firmó un tratado vinculante, tan vinculante como el Tratado de Maastricht, que lo firmó Adolfo Suárez en nombre del Reino de España, en torno a los pactos de 1966, que son pactos de origen económico, de origen político y después un protocolo vinculante. En el artículo primero, apartado 3, se habla del derecho de autodeterminación, pero no, como se ha dicho muchas veces con ligereza, solamente para los territorios coloniales. No, dice así, y voy a citar de memoria, pero creo que no me equivoco. Los territorios tienen derecho a ejercer el derecho de libre determinación, no utiliza la palabra autodeterminación, sino libre determinación, y dice a continuación, incluso los territorios administrados en régimen de fideicomiso o de colonia, incluso en castellano, en alemán, en ruso, en chino y en portugués, que yo lo he visto por si la palabra incluso tenía un significado distinto al castellano, significa que hay más. Pues bien, a continuación, es verdad que en la Asamblea de las Naciones Unidas se ha cuestionado que esto sea viable de aplicar, pero la Asamblea General de las Naciones Unidas está por debajo de los tratados. Y de hecho, en Gran Bretaña, en Canadá, pues se ha podido hacer este referéndum. ¿Esto significa que un referéndum sobre autodeterminación se puede hacer e improvisar de la noche a la mañana? No. Eso necesita un ejercicio, unos ritmos, un tiempo y sobre todo ¿por qué? Yo mantengo, y con esto termino, yo mantengo que si aquí hubiera habido inteligencia política y valor político, se había resuelto ya este tema con una consulta que se hubiese hecho hace tiempo. Yo creo que Madrid, entendiendo Madrid como la administración central del Estado, ha sido muy torpe, ha sido un huevero de creación no de soberanistas, sino de independentistas, porque el separarse un Estado en este momento es una auténtica locura, pero hay que explicar por qué. Y hay que tratar el tema desde una visión política y sobre todo aclararse desde una constitución confusa, que habla de regiones y nacionalidades cuando cualquier catedrático de derecho constitucional sabe que nacionalidad y nación es lo mismo, pero aquella constitución se hizo para tente mientras cobro y esos problemas no los solucionó. De que mantenía con usted una interlocución pues bastante frecuente para, digamos, llevar a buen término esto que se ha producido, que es la fusión o absorción, o como se quiera decir, no sé si usted mantiene con ambos actualmente una relación que sigue siendo fluida, y sobre todo en el caso de Garzón, ¿qué le dice cuando Garzón, si se le queja, si es el caso, de que algunos, como el alcalde Zamora, o otro, como vamos a mencionar el de Almería, algunas regiones o algunos de Izquierda Unida todavía ven bueno, propio Cayo Lara o Gaspar Llamazares, por ir más lejos, siguen criticando esta fusión y a lo mejor van criticando al propio Garzón, que siente a lo mejor su liderazgo cuestionado? No sé cómo le reconforta a los dos jóvenes turcos de su padrinazgo, por decirlo así. Bueno, lo de jóvenes turcos vamos a apartarlo. Sí. Es una expresión. Porque, vamos a ver, son dos personas con las cuales yo me encuentro bien cuando hablo con ellos. Coincidimos en objetivos y además venimos de una matriz común, de un sello común. Y eso no se puede olvidar, aunque después haya habido matices, pero estamos tallados en la misma matriz, que quede claro. O sea, que somos comunistas, y eso está ahí, con matices aquí y allá, pero no lo ocultamos. Y por tanto, es que claro que hemos tenido contactos y hemos hablado. Pero desde luego, de lo que yo no hablo nunca es si hay conflicto en tal sitio o en tal otro. Hablo de proyectos. A mí siempre me gusta hablar de futuro, de tácticas, de estrategias, de logística política, de ideario, de programas. Y claro que hemos hablado. Y en cuanto, no sé qué me han preguntado los temas. No, pero por ejemplo, ¿la táctica de Llamazares le parece errónea? Creo que se equivoca. Lo que pasa es que, bueno, pero se equivoca, tiene derecho a equivocarse. Porque además, yo creo que Izquierda Unida ha tenido momentos en los que ha tenido pactos y acuerdos. Recuerdo el año 2000 con el Partido Socialista, y aquello no salió bien. Podía haber salido bien, ¿no? Y no pasa nada, vamos aprendiendo de esas cosas. Ahora, ¿qué es lo que hay? ¿Puede salir esto mal? Pues claro,
que puede salir mal. Creo que tiene un índice de probabilidad muy bajo, pero puede salir mal. Pero en política, como en las empresas o en la creación, porque en política y creación hay riesgo. Y el que no asume el riesgo se tiene que morir, porque evidentemente no es capaz de resolver contradicciones y problemas. Esta es la hermosura de la política, que hay creación y que hay que asumir riesgos. Esto no es para gente tranquila, ¿eh? Esto no es para rentistas políticos, que se sientan, se instalan en el partido y dicen, bueno, a esperar. No, estos señores deben estar ya, pues en un casino o en todo caso en una residencia, pero no pueden estar en la actividad política. Pobre don Gaspar. No es con Gaspar, cuidado, vale. En absoluto. Vale. Yo considero mucho a mi compañero, he sido con él compañero muchos años en la presidencia de Izquierda Unida y lo valoro positivamente, aunque hay momentos como este en que discrepo, obviamente. Buenos días, señor Anguita. Buenos días. Ahora, cuando hablaba usted de los tres personajes, de usted mismo, de Iglesias y Garzón, decía que no ocultan que vienen de esa misma matriz comunista. Claro. Me parece que en el caso de Pablo Iglesias eso no es verdad, porque lo ha estado ocultando hasta hace 10 minutos. De hecho, él inventó ese paradigma nuevo, de arriba y abajo, lo nuevo y lo viejo, para no definirse de izquierdas, para no perder esa transversalidad. Se definió el Partido Comunista como el pitofo gruñón, una banda de banderas perdedoras a las que él no quería pertenecer. Vamos a ver. Y todo eso ha cambiado ahora para... Entonces, ¿cómo valora la táctica anterior y la mutación actual? No me meta en peleas de vecinos, porque yo no entraré ahí, ¿eh? ¿Sabe usted? Y me he criado en barrios de peleas de vecinos, pero siempre he tenido la inteligencia de no entrar. Vamos a ver. El señor Iglesias, cuando digo que venimos de la misma matriz, es que es cierto. Lo que ocurre, no, si yo lo sé, lo que pasa es que él lo negaba. Lo que ocurre, el discurso de arriba y abajo. Yo estoy de acuerdo con ese discurso, y se lo voy a explicar a ustedes. El tremendo error de la izquierda, que la derecha no ha caído en él, es presentar por delante con los atributos y con la entidad de izquierdas. ¿Qué hace la derecha? La derecha dice, señores, voy a hacer una propuesta para la inmensa mayoría del país. Es una propuesta de derecha, pero que ellos creen que le conviene a la mayoría. La izquierda ya tiene que aprender a hacer propuestas en nombre de la racionalidad a la inmensa mayoría. Todos sabemos que son leyes. Herrera en COPE. Estar informado. David Gistau, Jorge Bustos, Antonio Jiménez, estamos en herreraencope@cope.es y esta mañana tenemos el gusto de saludar a nuestro buen amigo don Julio Anguita González. Señor Anguita, ¿qué tal? Buenos días. Pues buenos días, aquí en la emisora de COPE en Córdoba, en una magnífica plaza. Señor, magnífico lugar. Pues ya usted, don Julio, cómo están las cosas. Pues no sé, usted verá de qué cosa. Creo que hay varios millones de cosas de las que hablar. Sí, hay muchas. ¿Usted ve que cree que es correcto la calificación o la consideración que se ha hecho del número 1 de la lista conjunta por Almería, el señor Julio Rodríguez, por parte de miembros de Izquierda Unida? ¿Y qué calificación? Porque verá usted, pues yo por la mañana no leo nada en absoluto, leo por la tarde y entro en los periódicos. Y así que usted me lo explica y yo daré mi opinión. Pues mire, ha dicho la representante de Izquierda Unida, Rosalía Martín, que es un hombre de guerra, un hombre OTAN, que eso no es de recibo para ser número 1 en la lista de Izquierda Unida Podemos, y que si no, que traigan al mono a medio, con el que ha establecido una cierta comparación, al parecer. Bueno, mire usted, esas son sus opiniones. Lo que creo es que hay maneras de dar las opiniones más, diría yo, más morigeradas, más correctas, ¿no? Podríamos hablar de la manera de hacer el mensaje, independientemente de la valoración que le merezca a Izquierda Unida de Almería el comportamiento de este señor, ¿no? Pero creo que se pueden hacer cualquier calificación, cualquier juicio, siempre y cuando se respeten determinadas normas, diríamos de buen gusto. Sí. Pero ¿cree usted que es acertado independientemente del comentario? No, mire usted, yo en esas decisiones no voy a entrar, porque cada uno hace la lista que quiera. Y sobre todo me permite que yo vengo aquí a la COPE, espero que se me hable de otros proyectos, pero del menudeo eso nunca entro, porque ya no estoy en activo, ¿me entiende usted? Yo hablo de proyectos y demás, así que le he dado mi calificativo sobre el lenguaje que se ha utilizado y ya no entro más, ¿no? Sí, es más correcto, o sea, más morigerado, vamos a ser una palabra. Quiero decir, el lenguaje político debe ser siempre más correcto, sí. De todas maneras, ustedes los comunistas se pelean mucho entre sí, cuando se
cuando tienen oportunidad, las tensiones suelen ser, me da la sensación, que más duras que en otros partidos o en otras tendencias políticas. Bueno, esa es una sensación indiscutiblemente subjetiva, porque yo recuerdo todavía las crisis del Partido Popular con el señor Fraguirne, las crisis de la Unión de Centro Democrático, las crisis del Partido Socialista en su congreso, no recuerdo cuál fue, en el año 1979. Por tanto, en los sitios donde se suele debatir, pues hay crisis, sobre todo cuando se ve de una manera muy apasionada la política, ¿no? O sea que no es privativo del Partido Comunista ni de los comunistas el que haya debates internos. Podríamos hacer repasar la historia de España en los últimos 40 años y nos encontraríamos con cosas tremendas, ¿no? Sí, pero más que particularizar en el partido, yo hablaba en la historia, ¿no? de la historia del propio comunismo. Cuando cuando no te salen los chinos, te salen los troscos. Cuando no te salen además parecen irreconciliables entre ellos. Bueno, sí, pero que repito que siguiendo la historia de las internacionales, de la Internacional Socialista, de la Internacional Comunista y de el movimiento obrero ha tenido siempre mucho debate interno. Ha habido 4 internacionales, o 5 si metemos la 2,5, ¿no? Y esto significa que hay vida y que hay debate y que a veces pues figuran las posiciones subjetivas, pues se imponen a una ponderación o a un equilibrio o a un debate más serio. Pero esto es la forma de la política, que es apasionada. Pero repito que me lo encuentro en toda la historia, porque en fin, algo conozco la historia, muy poquito por sea, y entonces toda la historia de los movimientos políticos es una sempiterna división. El movimiento republicano, por ejemplo, en España, ha sido una división y una permanente subdivisión. Eso ha originado incluso a lo largo de la historia divisiones en el seno del propio Partido Socialista, que dio origen, por ejemplo, a la creación de los partidos comunistas, ¿no? Y no digamos la Unión de Centro Democrático, que aquello fue una sempiterna y perenne división, acusada desde fuera, pero también porque internamente se estaba potenciando. Pero bueno, se supervive y se sigue la vida. ¿Qué le parece que hay informaciones que certifican, hay que darle el valor que queramos a esa certificación, pero certifican que el origen de Podemos, la Fundación CEPS, fue generosamente regada con dinero del régimen venezolano? ¿Eso cree usted que, a pesar de que no tenga, yo creo, no tiene trascendencia jurídica ninguna, cree usted que políticamente obliga a dar explicaciones? Yo creo que hay que dar primero explicaciones si se está ante unos documentos que tienen respaldo de que sean verídicos. Primero eso, porque lo último que ha ocurrido con Podemos y con el juez que quiso imputar a su compañera es altamente escandaloso. Claro que ha incurrido en prevaricación, pero creo que sí, que si hay elementos se deben debatir. Ahora bien, puesto así, yo creo que hay que debatir, porque yo estoy de acuerdo en que se debata ese tema de Podemos si hay elementos. Pero podemos hablar de otras financiaciones también, porque aquí me gusta hablar de todo el mundo. Hablar de la financiación, por ejemplo, de Su Majestad el Rey, sobre la participación en lo del petróleo, la financiación del Partido Popular. Y, por tanto, la financiación de Podemos, si se demuestra que no es correcta o que incurre en cualquier delito, pues que se lleva a los tribunales. Pues claro que sí. Pero vamos a hablar de saneamiento de la vida política española, de tutti quanti puedan ser financiados de manera irregular. ¿De acuerdo? Claro. Hablando de las puertas giratorias, el Partido Socialista le ofrece a la magistrada Margarita Robles, por lo que yo tengo un hondo respeto, formar parte de su lista. ¿Eso, según el criterio de ustedes, formaría parte de las puertas giratorias? El que forme, no, vamos a ver, yo creo que un partido político... Y después de formar pueda volver. No, las puertas giratorias son utilizar el cargo político para entrar en la empresa privada y dar información privilegiada. Esas son las puertas giratorias tal como yo la entiendo, es decir, los expresidentes de gobierno o otros cargos que se van a la empresa privada, le dan las informaciones y conocimientos que ellos han adquirido cuando han ejercido tales responsabilidades y la empresa privada, pues diríamos, se beneficia de esa información. Eso es las puertas giratorias, y que además un señor que ha estado en la política se encuentra después un acomodo, no en su profesión si la tuviera, sino un acomodo como consecuencia de haber ejercido una responsabilidad política. Esas son las puertas giratorias. Ahora que una señora, que creo que es juez, ¿no?, que crea conveniente porque su partido la nomina que sea candidata a una lista, me parece que es correcto. Más cuestiones de la pura y dura actualidad. ¿Usted cree que el bloque que formarían Podemos más Izquierda Unida y el Partido Socialista, en el caso de que se aviniera, podría formar una sólida mayoría en las próximas elecciones?
A mí las mayorías siempre es en torno a qué. Pero usted, yo sé que soy muy cansino, pero es que yo pienso así. A mí hablar de mayoría, ¿para qué? Es lo mío, mucha gente, ¿para qué? ¿Para la guerra o para hacer la paz? Así que usted, no me refiero a usted en este caso concreto, dígame para qué, para hacer qué, y entonces vamos a hablar. Porque yo con la gente voy si tengo un proyecto compartido, si no, no voy con nadie. Así que en mayoría en torno a qué programa, en torno a qué proyecto, en torno a qué objetivos, y entonces yo entro a formar mayoría. Pero formar mayoría por formar mayoría, a mí francamente eso no me seduce. Hombre, las diferencias, es una sensación que tengo yo, las diferencias de programa entre la UTE, Podemos Izquierda Unida y el Partido Socialista, en algunos puntos me parecen significativas. ¿Todo es salvable en una negociación y a todo se puede llegar? ¿O cree usted que esa fusión es muy difícil? Yo creo que si nos sentamos a discutir, por ejemplo, la situación en que está lo que se denomina el Reino de España, miembro de la Unión Europea, con unos problemas económicos muy graves, con unos problemas de financiación, con unos desequilibrios muy condenados por el Tratado de Maastricht y por los siguientes tratados, con una falta de perspectiva en torno a qué va a ser de la juventud española, con 1 millón y pico de españoles fuera trabajando, con la falta sobre todo